Biden says, we will not leave until we win. What happens if they win? That's what they do, is they fight wars. As somebody told me the other day, they beat Napoleon. That's what they do, they fight. Biden and Kamala got us into this war, and now they can't get us out. I watched him. We will win, we will. He's been saying that for 3 years. They're laughing at Kamala because they can't believe that she's going to be president. You talk about cognitive problems? She's got bigger cognitive problems than he has, in my opinion. Somebody told him he looks great in a bathing suit. You know, when you're 82, it's never too pretty. And I love 82-year-olds, but when you're 82 in a bathing suit, I don't know, you know? Every time comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. Везде, куда Запад внедряется в качестве главного решала, извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio curioso en el que el candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, durante uno de sus discursos de campaña, criticó duramente al abuelo autopropulsado por su política míope hacia Rusia. Según sus palabras, pensar que Rusia perderá en el campo de batalla en el conflicto en Europa del Este es una locura, ya que los rusos luchan ferozmente y este conflicto representa para Rusia una amenaza existencial. Incluso recordó a los votantes estadounidenses que Rusia derrotó a Napoleón en el siglo XIX y también venció a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, señalando que la única opción que podría resolver el conflicto actual sería una negociación y un acuerdo entre las dos partes en conflicto. Según Trump, el abuelo autopropulsado, que apenas, según afirma Trump, gobierna el país, con su política está llevando al mundo a la Tercera Guerra Mundial, y el conocido presidente actor es el mejor comerciante o negociador de la historia, que tras cada visita a Estados Unidos, se marcha con decenas de miles de millones de dólares. Trump también señaló que el abuelo autopropulsado no tiene intención de cambiar nada. Incluso durante su discurso en la Asamblea General, el abuelo autopropulsado reiteró que Rusia debe perder y que Washington no puede permitir que un país conocido pierda su libertad e identidad. World now has another choice to make. Will we sustain our support? Amigos, prepárense para escuchar reflexiones interesantes de Trump y también les mostraré un argumento igualmente interesante de una entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se pronunció duramente sobre la política confrontacional de Estados Unidos hacia Moscú. Así que, amigos, vamos allá. Amigos, ahora toda la atención está puesta en los juegos diplomáticos en Nueva York. El presidente de un país conocido volvió a Estados Unidos y en las paredes de la ONU declaró directamente que no tiene intención de negociar con Rusia. Según expertos estadounidenses, esto es una señal clara de que el país conocido apoya a los demócratas en vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2024. El hijo de Trump en las redes sociales incluso criticó duramente al presidente actor por sus simpatías abiertas hacia los demócratas. En las redes sociales publicó un mensaje así: entonces, un líder extranjero que ha recibido miles de millones de dólares en financiamiento de los contribuyentes estadounidenses viene a nuestro país y tiene la osadía de atacar al candidato del Partido Republicano a la presidencia, y lo hace justo después de que un fanático simpatizante de su país intentara matar a mi padre. Vergüenza. Mientras tanto, amigos, esto es una señal muy interesante. En un contexto en el que muchos líderes extranjeros observan con cautela la carrera presidencial en Estados Unidos y no hacen movimientos bruscos ni expresan apoyo a ninguna de las partes, este movimiento del presidente de un país conocido, una declaración pública en las paredes de la ONU sobre su falta de voluntad para negociar con Rusia, indica que el presidente de un país conocido o bien está seguro de la derrota de Trump, quien, según él dirá más adelante, lo primero que hará al llegar a la Casa Blanca será llamar a Putin y al presidente de un país conocido y hacer un trato, o ha apostado todo al oponente de Trump. Trump, por cierto, a pesar de tener ases bajo la manga, 2 intentos fallidos de asesinato y la crisis económica general en el país, provocada en parte por la política míope de la administración del abuelo autopropulsado, según las encuestas, está perdiendo frente a Kamala Harris, y lo que Trump dirá en un momento sobre su oponente te sorprenderá. Según él, el mundo entero se está riendo ahora de Estados Unidos y nadie entiende cómo la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, va a gobernar el país. Or if you saw some of these interviews, there's something going on up there. We just had 4 years of that.
We can't have another 4 years. Not gonna happen. Dado que ya ha dado una serie de entrevistas no muy fuertes, ya subí un video sobre esto, pueden verlo. Y de nuevo, no es sorprendente que Trump haya hecho estas declaraciones en Pensilvania, un estado oscilante que podría determinar el resultado de las elecciones. En las últimas elecciones, Trump perdió ante el abuelo por solo 80,000 votos. Y tampoco es sorprendente, amigos, que el presidente de un país conocido se haya dirigido precisamente a Pensilvania. Dejó en claro a quién le gustaría que un país conocido viera como presidente de Estados Unidos. Y ahora, amigos, escuchemos lo que dijo Trump durante su último discurso de campaña. Es muy interesante. Cita: voy a resolver el conflicto en Europa del Este y acabar con el caos en el Medio Oriente. Y además, evitaré lo que nadie más puede hacer. Evitaré la Tercera Guerra Mundial. And I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Y están muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Biden y Kamala nos metieron en este conflicto en Europa del Este, y ahora no pueden sacarnos de ahí. Lo he observado, vamos a ganar, dice él desde hace 3 años. Biden and Kamala got us into this war, and now they can't get us out. I watched him. We will win, we will. He's been saying that for 3 years. Cada vez que el presidente actor viene a Estados Unidos, se va con $100,000 millones. Creo que es el mayor comerciante del mundo. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. Pero estamos atrapados en este conflicto, a menos que yo me convierta en presidente. Yo lo resolveré, llegaré a un acuerdo, saldré de esto, tenemos que salir de esto. El abuelo dice que no nos iremos hasta que ganemos. ¿Y qué pasa si ganan ellos? Esto es lo que hacen. Ellos libran guerras. Como alguien me dijo hace unos días, derrotaron a Alemania, derrotaron a Napoleón. Eso es lo que hacen, luchan. Biden says, we will not leave until we win. What happens if they win? That's what they do, is they fight wars. As somebody told me the other day, they beat Napoleon. That's what they do, they fight. Y no es agradable, pero ya saben, le hemos dado a un país conocido casi $300,000 millones. But, you know, we've given them close to $300 billion. ¿Y saben cuánto le ha dado Europa, cuya economía es casi tan grande como la nuestra cuando se suman todos los países juntos? Solo le han dado una pequeña fracción de esa cantidad, solo una pequeña fracción, y tenemos un océano que nos separa. Esto es mucho más importante para ellos. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué? Porque el abuelo autopropulsado ni siquiera se lo pidió. Estoy seguro de eso. ¿Creen que el abuelo no duerme por las noches pensando en cómo hacer que Europa pague? No, él se va a dormir. Do you think Biden lies awake at night thinking how we're going to get Europe to pay? No, he goes to sleep. Es un hombre que puede dormir en la playa. ¿Cómo se puede dormir en la playa cuando las cámaras están apuntando hacia ti? Nunca dormiré en la playa en vivo, lo prometo. El otro día estaba desconectado. Dije, ¿está dormido? No sé. Tal vez sea maravilloso si puedes dormir con la televisión encendida. Alguien le dijo que se ve genial en traje de baño. Ya saben, cuando tienes 82 años, nunca es tan bonito. Y yo amo a los de 82 años. Pero cuando tienes 82 en traje de baño, no lo sé. Pero Somebody told him he looks great in a bathing suit. You know, when you're 82, it's never too pretty. And I love 82-year-olds, but when you're 82 in a bathing suit, I don't know, you know? Pero él realmente estaba completamente desconectado. Pero hay que darle crédito, ya saben, porque cualquiera que pueda hacer eso, me resulta muy difícil dormir, tengo tantas ideas, siempre estoy pensando, y este tipo simplemente se acuesta, se duerme y ya está. Lo fotografían. Sabemos que nos reímos, pero es triste, y nadie nos dijo que tiene problemas cognitivos, y eso pone a nuestro país en gran peligro, porque el presidente Xi está en la cima de su juego. Todos estos tipos con los que competimos están en la cima de su juego, y él no lo está. No ha estado en la cima durante mucho tiempo, y eso nos pone en gran riesgo y peligro. Vamos a restaurar nuestras ciudades, incluyendo Washington, D.C., haciéndolas seguras, limpias y hermosas de nuevo, y mantendremos el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Keep the U.S. dollar as the world's reserve currency. Porque ahora está bajo una gran amenaza, y si perdemos eso, realmente nos convertiremos en un país del tercer mundo. Yo restauré nuestro ejército, pero lamentablemente, $85,000 millones de él se fueron a Afganistán. ¿Pueden creerlo? Eso nunca debió haber sucedido. También dejamos miles de millones y miles de millones de dólares en el mejor equipo militar del mundo, y ahora Afganistán es uno de los mayores vendedores de equipo militar. We also left behind billions and billions of dollars worth of the best military equipment. And now Afghanistan
Afghanistan is one of the largest sellers of military equipment. 77,000 rifles y armas, 71,000 vehículos, muchos de ellos blindados. ¡Qué tontería de esta gente! Debemos volver a ser un país respetado. Se ríen de nosotros en todo el mundo. Se ríen de nosotros. ¿Y saben de quién realmente se ríen? De Kamala. Porque no pueden creer que ella vaya a ser presidenta. No pueden creerlo. Hablas de problemas cognitivos. Ella tiene más problemas cognitivos que él, en mi opinión. They're laughing at Kamala because they can't believe that she's going to be president. You talk about cognitive problems? She's got bigger cognitive problems than he has, in my opinion. Amigos, ya les mostré la declaración del abuelo autopropulsado en la Asamblea General. Dejó en claro a todo el mundo que no se permitirá bajo ninguna forma una victoria de Rusia. Por cierto, una declaración similar fue hecha recientemente por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Él también confirmó la postura del bloque occidental de continuar con los eventos en Europa del Este porque nadie quiere que el país conocido con el que Rusia está en conflicto actualmente pierda, como él dijo, su libertad e identidad y en esencia se convierta en una esfera de influencia de Rusia. Y como prometí, les ofrezco escuchar un fragmento extremadamente interesante de una reciente entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Sus palabras fueron una respuesta a la retórica de la Casa Blanca y del abuelo autopropulsado en la Asamblea General. El jefe de la diplomacia rusa criticó duramente a Estados Unidos y su política, además de exponer su posición sobre la posible ampliación de la composición del Consejo de Seguridad de la ONU, donde actualmente están Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Escuchen lo que dice. En todos los lugares donde Occidente se introduce como el principal solucionador. Perdónenme por este argot. En todas partes se produce una situación de crisis y todo empeora. Cientos de miles de víctimas, destrucción, problemas socioeconómicos. Везде, куда Запад внедряется в качестве главного решала, извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация. Durante todo el periodo de mi trabajo activo en la arena internacional, no hay un solo caso en el que la intervención de Occidente haya llevado a algo bueno. Нет ни одного вот за период моей активной работы на международной арене, ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему. Ahora estamos viendo un cuadro similar con un país conocido en Europa del Este. Y lo mismo está sucediendo en el Medio Oriente. Se necesita una victoria. No entienden otro lenguaje. Esta victoria se logrará. No tenemos ninguna duda. Nuestra posición es simple. El Consejo de Seguridad no necesita miembros adicionales del Grupo Occidental, de la OTAN, la Unión Europea y sus aliados como Japón. Actualmente, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 6 representan a países centrados en Occidente. Los participantes occidentales en este proceso no aportan ningún valor añadido al trabajo del Consejo de Seguridad. Todo lo determinan los Estados Unidos y los británicos, que los apoyan en todo sin falta. La incorporación de participantes adicionales occidentales al Consejo de Seguridad, en este caso, aquellos que insisten, Alemania y Japón, ampliará y profundizará la injusticia. No hay un solo tema internacional en el que Berlín y Tokio se hayan expresado con algún matiz en comparación con sus amos del otro lado del océano. Y los países en desarrollo están subrepresentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Amigos, presten atención a la retórica del ministro ruso. Mientras en Occidente se habla de enemigos, Lavrov habla de la ampliación de la lista de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Algunos están afilando cuchillos, mientras otros, a nivel estratégico, se dedican a la diplomacia real y a mejorar las relaciones con el sur global. Ahora, teniendo en cuenta lo que han visto y escuchado, está claro que las contradicciones entre las partes en conflicto son esencialmente irreconciliables. Occidente no tiene intención de retroceder, y Rusia, mucho menos. Para Moscú, el enfrentamiento actual es una cuestión de supervivencia del pueblo ruso, una cuestión de carácter existencial. Por lo tanto, el conflicto continuará, y todo dependerá del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, contrariamente a la opinión popular, dudo mucho que, en primer lugar, Trump gane, considerando que según las encuestas está perdiendo frente a los demócratas, y en segundo lugar, que sea capaz de poner fin al conflicto en 24 horas. A mi parecer, esto no es más que demagogia y un juego para el público. Como señaló acertadamente un conocido especialista en relaciones internacionales, John Mearsheimer, Trump no podrá llegar a un acuerdo por una razón sencilla. Tendrá que hacer concesiones a Vladimir Putin, y esas concesiones serán varias. La primera es reconocer los nuevos territorios rusos como parte del territorio constitucional de Rusia, incluyendo la península. La segunda es reconocer el estatus neutral del país conocido. Estas son las condiciones básicas preliminares para que puedan comenzar las negociaciones. Sin esto, Vladimir Putin no se sentará a la mesa de negociaciones, y eso sin mencionar las demandas que Rusia envió a los países de la OTAN poco antes del inicio del conflicto. Devolver las fronteras de la OTAN a las de 1990
1997 para eliminar las amenazas a Rusia. Si para Putin este también es un punto clave en las negociaciones, no habrá acuerdos de ninguna manera. Además, dudo que, incluso si Trump aceptara todas estas condiciones, el llamado Estado profundo le permita hacerlo. Por eso Trump señala acertadamente que el mundo se dirige hacia una tercera guerra mundial. Y si Rusia no puede ser derrotada en el campo de batalla, entonces ciertamente se apostará por una crisis económica o una desestabilización política en el país. En general, amigos, la espiral de escalada se está tensando y ojalá los políticos tengan la sensatez de no sacar los maletines nucleares.